Vamos a comenzar hoy con el Evangelio de Juan. Es el último fragmento del Evangelio del capítulo 6 de Juan. Ya en el próximo domingo, que va a ser el 1 de septiembre, ya comenzamos con Marcos de nuevo. O sea que este es el último. Este es el domingo 21 del tiempo ordinario. Y es el último fragmento del capítulo 6 de Juan. O sea que es Juan 6 del 55 a 60 al 69. Dice aquí, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes él? El Espíritu es quien da la vida. Perdón, que se me cayó el teléfono. El Espíritu es quien da la vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo voy a comenzar con la primera lectura, que es de Josué, porque es importante. Acuérdense que siempre es la primera lectura, Salmo y Evangelio. Tienen una conexión. La segunda puede o no estar de acuerdo con el mensaje, dar otro mensaje, pero estos tres siempre están encadenados. Y es del libro de Josué, capítulo 24, del 1 al 2 y del 15 al 17 y 18. En aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, está hablando de Babilonia, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitaban. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo le respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrieron y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Vamos a ver quién era Josué. Josué era el lugarteniente de Moisés. Y entonces cuando Moisés va a morir ya, el Señor le dice: nombra a Josué como tu sucesor. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Deuteronomio, el último capítulo, que es el 34, que es muy cortito, es el último capítulo del libro del Deuteronomio. Ahí viene la parte
cuando Moisés va a ungir a Josué. Dice aquí, está hablando del monte Nebo, es el final del recorrido del desierto. Están frente a la tierra prometida, pero todavía no han pasado a la tierra prometida. Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba, es verdad, no se ha encontrado. Tenía Moisés 120 años cuando murió y no se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, que aparece Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos y a él obedecieron los israelitas cumpliendo las órdenes que Yahvé le había dado a Moisés. Josué, Moisés le pone las manos. Por eso que queda el ritual de la ordenación de los sacerdotes. El obispo, cuando los ordena, le pone las manos sobre la cabeza de ellos para transmitirle el poder del Espíritu Santo. Y ya sean ordenados como sacerdotes, como presbíteros del pueblo de Dios. Así, desde bien ahí, desde Moisés, porque Moisés le preguntó al Señor, ¿qué hago? Y el Señor fue el que le indicó, pon tus manos sobre la cabeza de Josué, que él va a ser tu sucesor. Él es el que va a dirigir la entrada en la tierra prometida. Josué viene a ser el primer juez que tiene Israel. Y entonces entra con él en el pueblo prometido. Por eso esta primera lectura es importante, porque es cuando él, como director jefe del pueblo de Israel, les pone una opción. ¿Serviremos al Señor? Porque yo y mi familia lo vamos a servir. Y les pregunto aquí, cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Jesús le dijo al pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. O sea, una opción terminante. Es el momento de decidirse por el Señor o contra el Señor. Y entonces dice él aquí, mi familia y yo serviremos al Señor. Quiere decir, él hace una acción libre. Pero fíjate que es lo que se llama la alianza de Siquén, porque fue en el pueblo de Siquén donde él convocó a ese pueblo para proponerle y decirle, es el momento de decidirse, o sirven o no sirven. Y entonces él hace la opción en libertad y dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Y entonces el pueblo respondió, nosotros también serviremos al Señor. Es el momento. La vida del cristiano es una vida de opción. Nosotros vamos caminando el camino del Señor y nos encontramos con las tentaciones, con las diferentes opciones que podemos tener en nuestra vida, que a veces no contamos con el Señor, pero siempre estamos caminando en medio de tentaciones y de opciones. ¿Qué opción yo tomo? Entonces ahí la fuerza del Espíritu Santo, que es el que te ilumina y te dice cuál es el verdadero camino del Señor, cuál es el verdadero compromiso con el Señor. O sea, que no es una cosa sentimental. Lo que Josué hace no es algo sentimental de llevar flores, de poner velas, no, es terminante. Servir al Señor. Directamente el compromiso, la disciplina. No es que yo hago hoy una cosa y mañana hago otra, sino que es el camino por el camino recto, seguir adelante. Es una verdadera opción la que hace Josué, que es el primer juez de Israel. El último juez de Israel fue Samuel. O sea, pasaron los siglos y entonces el pueblo fue gobernado por un juez. Hubo una sola mujer que fue juez, Débora,
fue la única mujer que fue juez. Hay otro muy Sansón, que era enormemente grande, pero que tenía a Dalila, y Dalila le cortó el pelo y perdió la fuerza. O sea, toda una serie de jueces que vinieron, y Samuel es el último. ¿Por qué? Porque cuando está Samuel como juez, el pueblo empieza a pedir un rey. Y entonces él consulta con Yahvé, y Yahvé le dice, nómbrales el rey, pero que se preparen, porque el rey tiene un palacio, tiene que tener criados, tiene que tener soldados, y eso cuesta dinero. Pero ellos dijeron, queremos el rey. Y entonces el primer rey es Saúl. Después de Saúl viene David. Después viene Salomón. Con Salomón es el que construye el templo de Jerusalén. Pero a la vez empieza a construir diferentes capillas para las diferentes esposas que tenía, porque él iba a tener 600 mujeres en el harén. Y entonces esas esposas, que eran princesas algunas, pero eran paganas, pero le hacía para que ellas pudieran adorar a Dios. O sea, ya se empiezan las sombras de la monarquía. Ya los dos hijos de Salomón, Roboam y Jeroboam, ya se pleitan, y entonces se divide el reino. El reino del norte, que se va a llamar Reino de Israel, y el reino del sur, que va a ser el reino de Judá. Y entonces empieza la decadencia. Y entonces a los profetas, aparecen los profetas, y viene Elías. De Elías viene con Eliseo, viene entonces Isaías, sale Ezequiel, Jeremías, Daniel. O sea, van saliendo los profetas, hasta que hay un espacio de tiempo en que no hay profetas, hasta que viene el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, que va a ser el último y el primero del Nuevo Testamento. Va a ser como la bisagra que une los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él fue el que empezó a bautizar. Cuidado, el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo cristiano. El bautismo de Juan el Bautista era un rito judío de purificación que hacían ellos una vez en su vida, simplemente, pero no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano comienza después de Pentecostés, cuando vayan por el mundo, prediquen el evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo cristiano. Porque hay mucha gente que cree que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo. No. Por eso cuando él dice, detrás de mí viene uno que los va a bautizar con espíritu y fuego. Es ese que viene detrás de mí, ese es Jesucristo. Ese va a ser el que va a traer el bautismo cristiano, que va a ser con la unción del Espíritu Santo. Eso que quede claro. Ahí comienza el bautismo cristiano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en el Evangelio, cuando comienza aquí, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Claro, lógicamente, él está hablando a los discípulos eran 72, los apóstoles eran 12. A los discípulos que ya tenían contacto con Jesucristo, les dice, mis carnes es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y eso lo empieza a murmurar. Empieza a decir, pero ¿cómo nosotros vamos a comer la carne de él y vamos a beber su sangre? Porque eso sería un canibalismo. O sea, y nosotros, de acuerdo con el testamento, el Antiguo Testamento, no podemos beber la sangre de nadie, ni de un animal siquiera. Sin embargo, él nos dice que comamos su carne y bebamos su sangre. Entonces, lógicamente, eso empiezan a murmurar, y Jesucristo se da cuenta. Y entonces por eso les pone dice, eso lo escandaliza. El escándalo quiere decir poner una obstrucción a una persona, obstruir la persona en su pensamiento. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre? O sea, si usted viera un milagro, ¿cómo creerían? Pues bueno, esto es verdaderamente un milagro. El que ustedes puedan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. La palabra que os he dicho son espíritu y vida.
y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. O sea, el misterio, yo no puedo entender un misterio, pero creo, porque creo en la palabra de Dios, porque creo en aquel que me ha dicho esta verdad, y entonces yo la acepto. Aceptar, aunque no entienda, no quiere decir que es mentira, sino que confío en la persona que me lo ha dicho, aunque mi mente no pueda elaborar un entendimiento de un misterio. Por ejemplo, que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Yo no puedo entender eso, pero lo acepto. ¿Por qué? Porque es una revelación de quién, de Dios, en el cual yo creo y acepto y tengo confianza en Él. Por eso cuando Jesucristo, cuando ve que ellos siguen murmurando y que toman la decisión, se van. Muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. O sea, se fueron, se hicieron apóstatas, renunciaron a seguir con Jesucristo. Y entonces Jesús les dijo, ahora hablarle a los 12, eso, él está hablando primero a los discípulos, que eran 72, se fueron. Pero él no se echó para atrás. Él no le dijo, no, espérate un momentico, yo estaba hablando como una metáfora, era una cuestión de sentido, no es una realidad, no, es una realidad. El pan es que yo le voy a dar es mi carne y el vino que yo le voy a dar es mi sangre. Eso no se echa para atrás. Eso es una verdad que nos ha revelado Dios y que se produce en la Eucaristía. Le dijo, y entonces le dice a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Les plantea la opción. Y entonces Pedro, el primero, le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú solo tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios, quiere decir que tú eres Dios, el acto de fe. Por eso es tan importante, antes de la comunión, hacer esa opción, el cuerpo de Cristo. Para nosotros, yo creo y sé que ese pan que estoy recibiendo no es un pan, es el cuerpo de Cristo. Y ese vino que estoy recibiendo no es un vino cualquiera, es la sangre de Cristo. Creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí está el acto de creencia, de fe, Santo de Dios. Esto es verdad. Por eso es importantísimo hacer que la gente, cuando recibe, antes de recibir el cuerpo de Cristo, diga amén. Así es, eso es. Yo sé y creo que ese pan que tú me estás dando es el cuerpo de Cristo, lo que tú estás diciendo, cuerpo de Cristo. Cuando te dicen, esta es la sangre de Cristo, yo sé que ese vino que voy a beber no es un vino cualquiera, es la sangre de Cristo. Creo y sé que tú eres el Santo de Dios, porque tú eres Dios, porque creo en ti, por eso mismo acepto que lo que tú me dices es verdad, porque tengo confianza absoluta en Dios, que es el que me salva, es el que me lleva adelante. Eso, por eso es la importancia tan grande de que la persona haga ese acto de fe antes de recibir la comunión, que sabe y cree que ese pan es el cuerpo de Cristo y que ese vino es la sangre de Cristo. Al decir amén, está haciendo la opción que Josué le puso al pueblo de Israel. Saber y creer que Dios es el Dios verdadero. En ese momento ellos no tenían pan ni vino. Simplemente es hacer el acto de que creer que Dios es el verdadero Dios, que es el que los libró en el desierto y los llevó adelante. Porque a veces nosotros, nuestra vida es de opciones, de tentaciones, en que tenemos que hacer decisiones. Esa es la vida del cristiano. Pero yo voy caminando en la presencia del Señor. Y aunque yo no me cueste trabajo creer algo, yo pongo mi confianza en Dios y entonces yo acepto la verdad que se me dice. Eso es lo importante. O sea, ese acto de fe
de confiarme en el Señor, el no entender, yo no puedo entender un misterio. Que Jesucristo es hombre y Dios a la vez en una sola persona, no lo puedo entender, pero lo acepto, porque Él me lo ha dicho. Y yo acepto que Él es Dios. Y porque es Dios, yo he puesto mi confianza en Él, por lo tanto creo lo que Él me dice y lo acepto. No es que sea que yo voy ahora a ponerme a dilucidar si es verdad o no. No, el aceptar sin entender no quiere decir que lo que yo he aceptado es mentira, sino no sé, no lo entiendo, pero lo acepto. ¿Por qué? Porque tengo confianza en quien me lo ha dicho, y quien me lo ha dicho es el mismo Dios, Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo importante. Esa es la opción que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos lo que el mundo te dice y lo que Dios te dice. El mundo te va a decir lo contrario de lo que Dios te dice. Tú tienes que optar. Nosotros y mi familia serviremos al Señor. El servicio es aceptar todo lo que Él me dice. Ese es el servicio. Y por eso camino en la presencia del Señor. Por eso el Salmo, que es el Salmo número 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Opta por el Señor. Cuando se te presente una situación conflictiva y tú verás qué bueno es el Señor. Bendecirá al Señor a todas horas. No cesará en mi boca de alabarlo. Alabarlo quiere decir exaltarlo, glorificarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Y después otra estrofa. Los ojos del Señor cuidan al justo. Te cuida a ti, me cuida a mí. Y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, no está montado arriba en las alturas y levanta las almas a ti, está cercano a ti, está cerca de ti, te atrae. Muchas tribulaciones pasa el justo. Tribulaciones quiere decir opciones dentro de tu vida, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huecos del justo verá a Dios, por los huesos, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de su siervo, no morirán quienes en él esperan, porque el pan de vida te da la vida eterna. La vida eterna no es la que voy a tener después que me muera. La vida eterna ya la empiezo a experimentar aquí, en la presencia del Señor. Yo vivo diferente a como vive la persona que no cree. ¿Por qué? Porque estoy experimentando la vida del Señor. La plenitud de la vida eterna es después que me muera, pero ya yo la estoy experimentando cuando estoy en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es cuando el Señor forma parte de tu vida. Estás en gracia entonces. Es como la parábola de David y los sarmientos. El sarmiento produce fruto porque la savia de la planta entra en él y es la que le hace producir fruto. Él, Jesucristo, es como la vid, la planta. Nosotros somos los sarmientos. Si yo dejo que el Señor circule en mi interior, entonces yo produciré frutos abundantes. Así lo dice. Esa es precisamente la parábola de la vid y los sarmientos. Si yo no acepto al Señor en mí porque vivo en pecado, entonces lógicamente me secaré y no produciría frutos. ¿Por qué? Porque la savia, que es la presencia del Señor, no está circulando en mi interior. El Espíritu de Dios no está en mí y por lo tanto no puedo producir frutos abundantes. Esa es el final del Evangelio de Juan, capítulo 6, que es el Evangelio más eucarístico.
Juan no dice la última cena. La última cena la describe Mateo, Lucas y Marcos, los sinópticos. Y Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 11, es el relato de la última cena más antiguo que existe. Primero que la de Marcos, de Mateo y de Lucas. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe eso fue probablemente en la década de los 50 o finales de los 40. O sea, Jesucristo fue crucificado en el 33. O sea, que muy reciente, porque ya cuando Marcos viene a escribir su evangelio, ya Pablo había sido sacrificado, ya había sido martirizado. O sea, que este es el relato de la última cena más antiguo que existe, más antiguo que todo. Primera de Corintios, voy a buscarlo aquí. Capítulo 11, dice aquí. Capítulo 11, voy a empezar en el 20, verso 20. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena. O sea, no practicaban la Eucaristía como tenía que ser. Está hablando de los primeros cristianos, de hecho, de los apóstoles. Por ejemplo, voy a saltar al 23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Fíjate bien que él no estaba en la última cena. Pablo, cuando la última cena estaba celebrando, era perseguidor de los cristianos. Y el Señor le revela a él todo lo que pasó en la última cena. Por eso es importantísimo el capítulo 11 de Primera de Corintios. Porque yo recibí del Señor, recibió directamente del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, él no estaba ahí, era un perseguidor de cristianos. Tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. No es un símbolo, es una realidad. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir, no se ha hecho un examen de su vida, el cuerpo come y bebe su propio castigo. Esa lectura de Primera de Corintios, capítulo 11, es importantísima, porque es la que da los hermanos que dicen que no, que es solamente un símbolo, la presencia de que no es verdadero cuerpo ni es verdadera sangre, sino que es solamente un símbolo. Ahí está bien claro. Yo para comer un pedazo de pan o beber vino, yo no tengo que examinarme mi vida, cómo está, si tengo pecado o no tengo pecado. Sin embargo, ahí lo dice Pablo, examínese bien la persona antes de consumir el pan y el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor que se está recibiendo. No está recibiendo un simple pedazo de pan o un simple copa de vino. Eso es clarísimo para la persona que no cree en realidad que es solamente un símbolo. Y ahí están los hermanos separados de las grandes denominaciones. Ellos no creen, ellos creen que eso es un símbolo simplemente.
que no es una realidad, una presencia real del Señor, de la carne del Señor y la sangre del Señor. Ya con eso podemos hacer los comentarios y preguntas que quieran hacer para seguir adelante. Carlos, ya puede, el que quiera hablar, quiera decir algo, hacer alguna pregunta, le puedes dar. Es importante pensar, todos nosotros que asistimos a las clases de Biblia, cómo el estar aquí nutriéndonos de la palabra del Señor nos da fortaleza para creer todo lo que debemos creer, aunque no entendamos cómo nos explica Rafael. Por ejemplo, el Señor fue a través del ángel, le anunció a María que ella iba a concebir, pero sin necesidad de varón. La sombra del Espíritu Santo te cubrirá. Entonces es algo que es difícil creer. Exacto. No lo puedo entender. No se puede, eso no se entiende, pero a través de todo lo que nosotros vamos escuchando, el Señor nos da esa firmeza, esa convicción de que todo lo que Él dice es verdad. Exacto. Y si lo La primero es confianza. verdad, lo segundo también, que la Santísima Virgen María fue virgen antes, en y después del parto. Exacto. Se concibe el Señor por obra y gracia del Espíritu Santo y nace el Señor por obra y gracia del Espíritu Santo. Es cosas que no entendemos, pero que el Señor nos lo dice. Ese es el misterio. Pero el que yo no entienda no quiere decir que es mentira. Yo lo acepto porque acepto, tengo la confianza absoluta en quién lo está diciendo, que es el mismo Dios. Nosotros sabemos, es el acto de fe que hicieron ellos en este evangelio que hemos leído. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios. Ahí está el acto de fe. Así es. Contrario a lo que pensaban los discípulos, que se fueron. ¿Por qué? Porque ellos solamente murmuraban sobre la cuestión sin pensar que quien lo estaba revelando era el mismo Dios que era en la persona de Jesucristo. Ahora, en cuanto a la Eucaristía, es en verdad que es difícil, al menos para mí, creer, ¿no? O era difícil, perdón, creer en esa realidad. Ya, Pero a través de estas clases y las diferentes homilías de los sacerdotes y las oportunidades que el Señor me ha dado de recibir palabra, mi fe se ha ido fortaleciendo ¿en qué? Primero, en la vida de los apóstoles. Imposible que una persona dé su vida por una mentira. exacto. Es imposible, pero no fue Ya, una, fueron muchísimos, pero la elocuencia mayor se encuentra en los apóstoles, porque ellos, al igual que su Señor, imitando a su Señor, dan su vida. Ellos a conciencia, por ejemplo, Pablo, a conciencia, se regresa a Roma cuando él se iba para otro lado. El Señor, a través del ángel, le indica que regrese a Roma, porque ahí él debía terminar sus días. Igual pero pasa observa una cosa, a pesar de eso, de los 12, había uno que lo traicionó, que lo así. negó, Judas. ¿Por qué? Porque el Señor admite la libertad de cada uno. La opción es individual, voluntaria y libre. El Señor no quiere esclavos, quiere personas libres que lo acepten a Él. Por eso Él dice, los elegí a ustedes y sin embargo uno de ellos era un diablo, que era Judas Iscariote que lo traicionó. ¿Por qué? Porque tiene la libertad absoluta de aceptar o no aceptar.
Sí. Y entonces decía, con Pablo pasa igual. Él sabe que al regresar a Roma, él va a ser sacrificado. Y va y entrega su vida por las verdades que le transmitió el maestro. Entonces, en mi caso, cuando tengo debilidad, cuando me ataca esa falta de fe frente a la Sagrada Comunión, me pongo a pensar en la vida de los apóstoles y digo, Exacto, ¿es posible que una persona entregue su vida por una mentira? Y eso claro, me fortalece y no se diga de los demás apóstoles que todos dieron su vida. exacto. Y la siguen dando. En el siglo XX ha habido más mártires que toda la historia de la iglesia en el siglo XX, de los mártires que ha habido. En este tiempo nosotros vemos cómo el Señor nos ayuda a nuestra falta de fe con bastantes manifestaciones de la Ya, Santísima Virgen, milagros eucarísticos que se repiten actualmente, ¿no? ya. Entonces, esas son, ¿no? Esa es la misericordia y el amor infinito del Señor. Adelante, María y Jorge. Ah, es impresionante cuando uno empieza a recapacitar y leyendo la Biblia, inclusive las escrituras de mañana, en que empieza Juan 55, pero si me voy un poquito atrás, en el versículo 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Siguiendo con el 36, Jesús dice también, sin embargo, ya lo he dicho, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto. Y entonces eso es lo que me llama la atención, porque hasta el día de hoy nos negamos a creer, porque como tú lo has dicho anteriormente, solamente un 30% lamentablemente creemos que el Señor está en la Eucaristía. Exactamente. Y entonces eso da pena, pero ya Jesucristo lo menciona y lo dice, ya en Exacto. esos tiempos, que ya que desistimos en creer, que no creemos, que, que es un cuento, pero no. Entonces, y seguidamente en el 39, la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad del Padre, de mi Padre, que es toda persona que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré el último día. En el último día. Amén. Pero esta cosita que tú estabas leyendo y entonces yo me fui un poquito atrás y dije, ¿cómo viene esto? Y ahí Jesucristo pues lo dice todo. Y una de las cosas que yo quería señalar, cuando una persona se está muriendo, el concepto de la familia era, no nos llamen al cura porque se va a asustar. No, el susto que se va a dar él es cuando llegue allá arriba, si no le han dado los últimos sacramentos. O sea, el sacerdote no es un emisario de muerte, el sacerdote es un emisario de luz. ¿Por qué? Porque le va a dar la absolución para que entre vigorosamente en la nueva vida, en la etapa del siguiente. Amén. Entonces, esa es la cuestión, o sea, esa es la traía de los pueblos, vamos. No, que no venga el cura ahora porque como que fuera un ave de mal agüero, no. Yeah. Es un ángel de luz. Gracias. Gracias, Rafael. Ya. Hay una cosa que nosotros debemos tener presente, es que en la única iglesia donde se bendice las sagradas formas es en la Iglesia Católica.
No es que se bendigan carros, es que se hace una Consagrada. transustanciación, Ajá. que hace una consagración. O sea, no es cuestión de bendecir, no. Es simplemente hay una transustanciación. El pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Así, así. No es simple una bendición. Pero es a través de la epíclesis y la bendición del Padre que se opera este milagro. Exactamente. Sin esa Es bendición, el no hay- mismo Cristo es el que está actuando. Ujú. El sacerdote actúa en persona Christi. Él Así hace es. las palabras, pero el que está detrás de él es Jesucristo. En la Eucaristía hay presencia de Cristo en su palabra, en el pueblo, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos, y está en el pan y en el vino, y en el sacerdote, que es persona Christi. O sea, Cristo está detrás de él. Así es. Así es. Entonces, yo lo que quiero resaltar en esto es que a pesar de que no se crea, hay un respeto total sobre eso, porque se llega hasta un límite, pero de ahí no se pasa. Lo demás es algo que viene directamente del Señor hacia sus Exacto. sacerdotes. Ya. La palabra también es alimento de Cristo, es presencia de Cristo. Yo me como la palabra, como el pan y bebo el vino. Pues ahora en estos días que te comentaba, Rafael, que no pude salir de casa, pues te digo, fue una experiencia bastante que me ha dejado muchas enseñanzas. ¿Ya? ¿Sí? Primero, yo tengo que hablar con mis familiares. Yo en ese momento yo no podía discernir las cosas de lo que estaba pasando. Yo simplemente en ese momento estaba en un estado como vegetativo, aunque caminaba, comía y no, totalmente sin memoria. Entonces, yo no caí en cuenta de eso, sino después de unos días cuando les dije, llévenme a la iglesia. Me dijeron, pero ¿cómo no? Llévenme a la iglesia. Entonces, por ejemplo, yo no he hablado con mis hijos respecto de que si yo cayera gravemente enferma, lo primero que yo necesito es la unción de los Ya. enfermos. La puedes pedir ya. Claro. Ya Ujú. la última vez que yo me confesé en la ermita, el padre me dijo, ¿quieres que te dé la unción de los enfermos también? Yo dije, sí, padre, ¿cómo no? O sea que ese día recibí 3 sacramentos. La absolución, la absolución, sacramento de la reconciliación, el sacramento de los enfermos y el pan y el vino. Y entonces te digo, cuando yo fui a la iglesia y le recibí al Señor, o sea, no es algo que uno se imagina, ¿no? Se siente esa transformación interior, esa fuerza que el Señor da. Y Tú se eso la es, puedes pedir al sacerdote. ujú, Padre, yo quiero la unción de los enfermos. Ya, así es. ¿cómo no? Es breve y te la pueden dar perfectamente. Señor Carlos, una pregunta. Eh, ¿Cuándo entonces o en qué ocasiones una persona puede pedir la unción de los enfermos? Digamos, una Siempre que, persona por cierta edad, joven una puede persona que sea pedir la unción anciana de los ya puede enfermos, pedirla. digamos, Si, una si amiga tú que te vas a ella, tener una operación, antes de la operación, aunque tú estés bueno y sano, tú puedes pedir la unción de los enfermos. Es un sacramento que se repite, no es solamente una sola vez.
Ejemplo, tengo una amiga que ella pues es muy de la iglesia, es joven, tiene 43 años y ella hace 2 meses padeció, aún está con un problema de páncreas y entró pues con un dolor muy fuerte y duró en cuidados intensivos mes y pico, ya salió de cuidados intensivos, pero ella ha quedado que no camina, disvaría un poco, digamos, esa persona podría pedir la unción de los enfermos. Desde luego que la puedes pedir en todo momento. Tú la puedes pedir en cualquier momento. Ya cuando uno tiene una cierta edad, la puedes pedir en cualquier momento al sacerdote. Es rápida. En la oficina misma del sacerdote se hace la unción de los enfermos. Yo tengo un testimonio sobre eso cuando viajamos con mi esposa a México a cumplirle a la Santísima Virgen de Guadalupe una promesa. Nos fuimos a despedir del padre Wilfredo y a Ajá. pedirle, ¿no? Y entonces él llegó, salió de él, porque en realidad a mí no se me había ocurrido. Dice, esperen un momento, los voy a ungir. ¿No? Nos dio la unción de los enfermos. A ver, Y después recapacitando, en el trayecto, en el avión, donde sea, puede pasar cualquier cosa. ya, Y exactamente. nosotros estábamos bien de salud, mi esposa y yo, pero el Padre nos dio la unción de los enfermos. Magnífico, magnífico. Sí. Si alguien más quiere agregar un comentario, una pregunta, adelante. Agradecemos a los hermanos presentes y a todos los hermanos que nos siguen en las redes sociales. Los invitamos para que nos acompañen en septiembre 14 y septiembre 28, que son las próximas clases que dictará nuestro hermano Rafael Besos. Ok. Agradecemos la asistencia del Santo Espíritu de Dios en esta clase y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.